¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien, que estén todos bien. Bueno, en este segundo cuatrimestre empezamos a abordar ya con el trabajo y bueno, la idea era hacer una explicación para que lo puedan realizar de la mejor manera. Es sobre la historia de la tecnología. Y para hablar de la historia de la tecnología, nos vamos a centrar principalmente en una etapa que es de la prehistoria, en realidad, donde el hombre consiguió su mayor evolución, tanto tecnológica como social, cultural, en distintos aspectos. Esa etapa es el neolítico y se la denomina revolución neolítica. Y revolución por esto que decíamos anteriormente, porque es la etapa donde el hombre consigue su mayor evolución. Bueno, para ubicarnos temporalmente en el neolítico, teníamos que, bueno, si nosotros decimos para lo que es el mundo cristiano, el año cero es el nacimiento de Cristo, y nosotros estamos diciendo que el neolítico es una etapa prehistórica, entonces es anterior a Cristo. ¿eh? El neolítico se ubica aproximadamente entre el año 8000 y 3000 antes de Cristo. A ver, yo hice una hojita acá, pero no sé si se va a ver bien, pero igual primero lo quería explicar. Bueno, ahí estaría el año cero, la cruz, y para ubicarlo, el neolítico estaría en esa etapa, entre el 8000 y el 3000 a.C. Pero bueno, después yo lo subo eso, cualquier cosita para esa línea del tiempo. Pero la idea de la línea del tiempo es para que se ubiquen en el tiempo. O sea, ¿y dónde nace toda esta... ¿Dónde surge lo que es el neolítico? ¿En qué parte del mundo? Bueno, en todo lo que es el Nuevo Oriente, alrededor de los ríos Éufrates y Tigris, principalmente, ahí nace esta revolución. Pero para entender el neolítico, tendríamos que hablar un poco de una etapa anterior al neolítico, para poder ver en toda su magnitud esa evolución. Esa etapa anterior se llama el paleolítico. El paleolítico lo ubicamos en el 10.000 antes de Cristo. Recuerden, el Cristo del año cero, el paleolítico sería de 10.000 para atrás, es todo lo que es la etapa del paleolítico. Y para entender las características del paleolítico, podríamos hablar de, seguramente habrán visto en un montón de películas, para poder entender cómo era la vida en el paleolítico, de ese hombre más primitivo, salvaje, totalmente nómade. ¿Qué significa ser nómade? Que va de un lado para el otro, que no tiene un lugar fijo. El hombre con las lanzas, como veían en las películas, que cazaba jabalíes, que su único objetivo de vida era sobrevivir, nada más, no tenía otro proyecto de vida. Y qué bueno que rotaban de un lado para el otro en bandas, con este objetivo, con el objetivo de sobrevivir. También podríamos decir, bueno, que tenía alguna ya en esa época, empieza a haber una incipiente expresión cultural, que, que son las pinturas rupestres, que todas las expresiones que hacían el hombre en esa época, que tienen que ver con graficar cómo era su vida y demás. Acá, bueno, en el sur del país ahí está la Cueva de las Manos, que son todas manos de colores de hombres de esa época. Bueno, habrán visto ustedes un montón seguramente en pinturas rupestres, o ponen simplemente en Google Imágenes pinturas rupestres y les va a salir un montón, que son esos dibujos que se hacían en las cuevas. Esa es la expresión cultural del hombre del paleolítico, estamos hablando, ¿no? Recuerden, 10.000 antes de Cristo. También utilizaba la piedra ya para cortar la carne de los animales que cazaba.
para cortar las pieles de animales que usaba para abrigarse. Y a pesar de su vida tan rudimentaria y precaria, este hombre del Paleolítico logra un descubrimiento tecnológico que es fundamental y que trasciende hasta, o sea, trasciende toda la humanidad hasta nuestra época ese descubrimiento, que es el fuego. El hombre del Paleolítico hace ese gran descubrimiento tecnológico, que es el fuego. Pero bueno, para que nos ubiquemos de qué estamos hablando y ustedes lo puedan graficar en su cabeza, es este hombre que seguramente habrán visto en un montón de películas. Salvaje, primitivo, que caza con la lanza y su único objetivo de vida es el de sobrevivir nada más. Sobrevivir. Ahora, ese hombre tan salvaje que estamos hablando logra, a través de, obviamente, de miles de años, evolucionar. La etapa que empieza esa evolución se la denomina Mesolítico y arrancaría entre el 10.000 y el 8.000 antes de Cristo. O sea, ¿cómo se empieza a dar esa evolución? Ese hombre primitivo y salvaje se empieza a dar cuenta que si domina la naturaleza, domina su entorno, puede elevar su calidad de vida a un nivel mucho mayor y además ya no va a necesitar estar yendo de un lado para el otro para buscar comida, porque en ese intento de buscar comida el hombre del Paleolítico o mata al animal o muere él, o sea, era así, o sea, cuando iban a buscar comida, un animal, un jabalí, lo que sea, bueno, o mata o muere, y el único objetivo era ese. Bueno, ¿cómo logra ese hombre primitivo darse cuenta que puede dominar su entorno? Bueno, a través de la observación, como cualquiera de nosotros puede aprender algo sin que otra persona se lo explique, observando. Observando ¿qué observaba? Los ciclos naturales. Un ejemplo había un ritual que cuando alguien moría lo enterraban y tiraban semillas. Pero era parte de un ritual eso. Pero empezaron a observar que de esas semillas nacían plantas, nacían determinado tipo de frutos y demás. Entonces, como esa observación, otras observaciones de cómo iba, de su entorno natural, de cómo evolucionaba y cómo iba cambiando, y si hacía una pequeña intervención como tirar semillas, cómo podía obtener resultados. Pero bueno, imagínense que esto no es de un día para el otro, esto llevó miles de años. Estamos hablando que esa etapa de evolución llevó del 10.000, siempre es aproximado, ¿no? Porque nadie tiene... Si uno busca fuentes, siempre las fechas varían, la cantidad de años varían en lo que es la investigación prehistórica. Pero bueno, aproximadamente entre el 10.000 y el 8.000, el hombre empieza una etapa de evolución que se llama el Mesolítico. Esa etapa donde empieza a observar, a darse cuenta que puede dominar su entorno. Ya en el 8000 a.C., ya digamos que estamos hablando ya del hombre del Neolítico, que es el que a nosotros nos interesa estudiar. ¿Y qué gran logro obtiene ese hombre? Como dijimos, dominar la naturaleza. Y consigue tiene dos grandes descubrimientos que tienen que ver con esto de dominar la naturaleza, que son la agricultura y la ganadería. Esos son los dos grandes descubrimientos que hace el hombre del Neolítico. A través de la agricultura, bueno, ustedes como saben, domina todo lo que es la parte agrícola, y a través de la ganadería empieza a domesticar animales. Pero esos dos grandes descubrimientos traen por consecuencia un montón de cambios sociales. ¿Por qué? Nosotros dijimos que el hombre del Paleolítico era un hombre nómade, que iba de un lado para el otro, para cazar, para sobrevivir. Pero ya el hombre del Neolítico, como domina la naturaleza,
a través de estas dos técnicas que descubre, que la logra adquirir a través de miles de años, ya no necesita ir de un lado para el otro, porque produce su propio alimento, ya produce su propia comida, o sea, ya no necesitamos estar dando vueltas por todos lados para ver qué animal cazamos. Nos asentamos en un lugar y empezamos a producir comida, empezamos a cosechar tomate, papa, lo que a ustedes se les ocurra. Y empezamos a domesticar animales, porque ya tenemos la técnica para domesticar animales. Entonces, ya no necesitamos estar dando vueltas. Entonces, como nos asentamos y empezamos a formar una comunidad, ¿qué van a necesitar una comunidad para poder convivir? Organización social. Y si hay organización social, hay jerarquías, hay división de tareas, hay estratificación del trabajo, o sea, lo que es organizar el trabajo, uno cosecha papa, el otro lechuga, el otro se dedica a las ovejas. Este asentamiento lo que trae también es mayor desarrollo cultural, hay una evolución también cultural importante, nacen religiones que no existían en la época del Paleolítico, empieza a haber tributo a distintos dioses que creían en su momento, y nace también otra cosa que es fundamental, que también por varias de estas cuestiones que se la denomina revolución al Neolítico. Imagínense que empieza a haber distintas comunidades que producen determinada cantidad de alimentos, pero empieza a haber también un excedente de la producción. Supongamos que yo, no sé, me dedico a... En la comunidad mi tarea es cosechar, producir tomates, producir tomates. Y mi comunidad come, no sé, 10 kilos de tomate por día, pero yo puedo producir 20. Entonces empieza a haber un excedente. Y así les pasa a todas las comunidades, que empiezan a tener excedente de lo que producen. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre hacer con ese excedente? Intercambiarlo. Empezar a hacer intercambio. Entonces, cuando nace el intercambio, nace el trueque. Y están haciendo la economía, están haciendo el comercio. Todas estas son consecuencias que va trayendo estos descubrimientos, que es la agricultura y la ganadería. Y también nace otra cosa que conocemos muy bien en nuestra sociedad, que es la división de clases. Antes en el Paleolítico éramos todos iguales, no había jerarquías, era todo horizontal. Pero además de haber jerarquías para lo que es la organización social, empieza a haber clases sociales, diferentes estatus en cuanto a lo económico. Porque como dijimos que nació el comercio, y quizás yo soy más hábil para comerciar que mi compañero de comunidad, y produzco mucho, o sea, obtengo mucho más en ese momento, no de la plata, sino mercadería, empiezo a obtener mucho, abastecer y conseguir mucho más producción de mercadería, porque intercambio con otras comunidades, porque soy más hábil, y entonces al tener más poder económico empieza a haber lo que se llama la diferencia de clases. Bueno, eso es otra cosa también importante que nace en el Neolítico. Bueno, como dijimos también, religiones, la cultura, la organización social, la economía, o sea, todas esas cosas trae por consecuencia estos grandes descubrimientos que son la agricultura y la ganadería, y donde pasamos a ser de nómades. Recuerden que nómades es cuando uno va de un lado para el otro, a ser sedentarios. Sedentarios cuando uno se asienta en un lugar. Y trae por consecuencia todos estos grandes cambios, que no existía nada de esto. Nada de esto. Entonces, cuando hablamos de todas estas cuestiones que venía enumerando, hablo de organización social, hablo de comercio, hablo de diferencia de clases, y obviamente no podemos omitir los grandes descubrimientos tecnológicos. Un gran descubrimiento tecnológico, por ejemplo, es la cerámica.
con la cerámica empiezan a hacer vasijas, empiezan a hacer las vasijas, que también es un elemento clave para la economía, porque imagínense que la forma de almacenar todo ese excedente no existía ningún recipiente, empiezan a producir vasijas para poder almacenar, si no era imposible. ¿Cómo hago para copiar todo esa producción excedente? Surge el telar, la rueda como elementos tecnológicos. Bueno, obviamente que todo lo que es la piedra como herramienta para trabajar evoluciona muchísimo más. Bueno, grandes descubrimientos tecnológicos también en el Neolítico. Entonces, como decíamos recién, estábamos enumerando, además de estos descubrimientos tecnológicos, que nace la organización social, nace la división de clases, la economía, la agricultura, la ganadería, religiones, y hay una evolución cultural importante. Entonces, todas esas cuestiones que no existían, que nacen ahí en esa etapa, son las bases del mundo que vivimos hoy, de nuestro mundo. O sea, por eso el Neolítico es una revolución, porque sienta las bases del mundo, que sienta los cimientos del mundo que hoy conocemos. Obviamente que muchísimo más evolucionado, pero el origen es ahí, el origen del mundo que nosotros conocemos, porque antes del hombre neolítico no existía nada de todo eso, es esa etapa. O sea, ese es el gran legado que nos deja el Neolítico. Así que bueno, el trabajo gira en torno a este tema. La idea es que, bueno, en base a las preguntas vayan investigando. Pero bueno, quería hacer esta intervención para poder explicarlo yo, esta intervención pedagógica para poder explicarlo y que, bueno, que quede un poco más claro el panorama. Así que bueno, los saludo y nos vemos en un próximo video. Chao.